Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la cuarta sesión del curso virtual especializado de Auditoría Integral. En esta oportunidad tenemos en plataforma al doctor Juan Rojas Pantigoso, gerente senior de Iguay Perú. Para nosotros un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración para este curso especializado. Doctor Juan, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Edu. Gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Un gusto poder estar en esta sesión. El día de hoy vamos a conversar sobre la NIA 330. Hacer un pequeño recordar y también sobre la NIA 315, que sé que ya lo vieron en la sesión anterior, pero va muy de la mano con la NIA 330, que son los procedimientos del auditor frente a los riesgos evaluados. ¿Ok? He compartido un archivo Excel en el chat para que lo puedan ir descargando. Vamos a hacer algunos ejercicios sobre ese archivo Excel para que lo tengan ahí presente. Y antes de iniciar, quería escuchar de parte de ustedes, ya seas con micro abierto o en todo caso que lo puedan escribir en el chat, qué, qué es lo que esperan de la sesión, qué dudas tienen acerca de la NIA 330, qué viene a su cabeza cuando se habla de riesgos de auditoría o alguna situación particular que hayan tenido en el transcurso de su vida profesional, ¿no? No sé si alguien quiera ir escribiendo algo mientras que voy buscando las diapositivas, a ver, o pidiendo acceso al micrófono. Esta norma en cierta parte es muy teórica, ya, para serles sincero, establece mucho cuáles son los procedimientos o lo que debe ser la respuesta del auditor ante las situaciones que ha identificado como riesgos, ya sea en cualquier etapa de la auditoría. Entonces, vamos a encontrar muchos conceptos, muchas diapositivas de letras, pero he tratado de traer también algunos ejemplos, algunos archivos en Excel de cómo llevar esto a la práctica, y estamos ahí a la expectativa de alguna consulta que ustedes tengan. ¿Ok? A ver, este es un concepto importante, la NIA 315, que va alineado a la NIA 330. Acuérdense que el objetivo del auditor, nosotros como auditores tenemos que identificar y valorar los riesgos de incorrección material, ya sea esto a un fraude o a una equivocación por parte de la gerencia, ¿ya? Tanto a nivel de estados financieros como en las aseveraciones. Y la gran pregunta es, ¿cómo hacemos todo eso? Toda esta evaluación de los riesgos y la identificación de aquellas situaciones importantes se hace mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, ¿ok? Esto implica conocer el control interno y con el objetivo de diseñar e implementar respuestas de acuerdo a la estrategia de auditoría. Entonces, aquí sí tenemos algo que llevarnos como idea principal. Acuérdense, nosotros al momento de hacer la auditoría lo hacemos en base a con el objetivo de dar una razonabilidad. Y la razonabilidad implica un juicio del auditor al momento de evaluar qué es lo importante o lo que podría salir mal con efecto en los estados financieros. ¿Ok? También es algo válido que tenemos que mencionar de que nosotros no auditamos el control interno de la entidad, a menos bajonías, no lo hacemos, ¿ya? Lo que hacemos es evaluar el control y seleccionar de acuerdo al juicio del auditor qué procedimientos podemos usar en base a ese control interno. ¿Ok? A ver, si lo pongo en un ejemplo muy práctico, si la compañía tiene un control interno ya establecido, supongamos estamos en el proceso de ingresos y cuentas por cobrar, eh, la compañía tiene una matriz de ingresos y cuentas por cobrar, tiene controles determinados, tiene riesgos identificados, etc. Su matriz, por la naturaleza de sus actividades, pueden ser que sean hasta 100 controles. Supongamos, ponemos un número general. Nosotros como auditores, bajo NIAS, no validamos los 100 controles. De acuerdo a nuestro juicio, a nuestra estrategia de auditoría, a nuestra evaluación de riesgos de auditoría, podemos seleccionar probablemente los 15 más significativos o aquellos que nos cubran las situaciones identificadas.
Entonces, por ende, no podemos dar una opinión de control interno de la compañía. ¿Sí? Es muy importante que esto quede claro. eh, Muy importante que esto quede claro al momento de tenerlo como concepto. ¿Sí? No sé si hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta, sino para continuar. Como anécdota les cuento, bueno, veo que alguna pregunta. Ah, ok. Hay un tema con el archivo Excel, yo lo colgué, está en el chat, creo que algunos lo han descargado, otros no. Vayan por favor en el historial, o sea, si suben un poquito, ahí van a encontrar que está el archivo Excel. ¿Ya? Bueno, les decía, como anécdota, yo aparte de ver el tema de auditoría financiera, lidero el área eh, de emisión de transacciones de deuda, ¿sí? En donde trabajo. Entonces, ¿eso qué implica, no? Cuando una entidad quiere salir a emitir bonos en el mercado internacional, hay un proceso que se sigue, que se hace cierto procedimiento, cierta documentación, hay reuniones con los abogados, con los bancos, etc. En todo este proceso hay una parte en el cual los abogados de los posibles compradores de los bonos le hacen un due diligence o un famoso cuestionario a todas las partes involucradas. Y una de las partes involucradas son los auditores, ¿no? Entonces, una de las preguntas que siempre hacen es, ustedes como auditores, ¿cuál es su opinión acerca del control interno de la compañía? Entonces, eh, en ese caso, la respuesta que siempre se da en este tipo de transacciones es lo que les menciono, ¿no? Bajo una auditoría bajonía, el auditor no tiene en su alcance auditar el control interno y por lo tanto no puede opinar si el control interno está bien o mal. Lo que el auditor hace es evaluar qué procedimientos puede tomar ventaja considerando la información de la que tiene la entidad. ¿Ok? Ahora, lo digo bajo NIA porque bajo otro marco de auditoría, que son marcos internacionales como las normas PCOB, bajo ese marco sí se puede hacer o se debe hacer una auditoría de control interno a la par con la auditoría de los estados financieros, pero no es, eso no lo implica NIA, o sea, no lo incluye NIA en sus conceptos y por lo tanto nosotros no damos una opinión. ¿Ok? Bien, el proceso de valoración de riesgos no solo se hace cuando tenemos los estados financieros, ¿sí? Y este proceso es de manera integral. O sea, se hace en todas las fases de la auditoría, no solo en la etapa de planeación. ¿Y cómo empieza esto, no? Primero, antes de aceptar el encargo, el cliente, el trabajo, hay una valoración de riesgo como firma auditora, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es decidir si se acepta o no el encargo, ¿ok? ¿Y cuál es la documentación que se tiene como evidencia de ese proceso de análisis? Eh, la lista de factores de riesgo, la documentación, los memorándums de independencia y finalmente la carta de contratación o la carta de encargo, ¿no? Que se firma con la entidad que vamos a auditar, ¿no? Esa es la primera etapa de valoración de riesgo del auditor. Entonces, no la tenemos que pasar en alto. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto, ¿ya? También la etapa que todos conocemos es la etapa de planificación de auditoría, en la cual, con la finalidad de llevar a cabo una estrategia de auditoría, un plan de auditoría, se evalúa el riesgo de la entidad, lo que pudiera impactar los estados financieros, ¿no? Y finalmente lo que tengo como resultado de esa evaluación es la determinación de la materialidad, la estrategia global de auditoría, la documentación de ciertos aspectos de coordinación con los otros equipos, etc., ¿no? Eh, y también, después de haber evaluado el riesgo de manera general, después de manera de estados financieros, ya me voy a enfocar qué es lo que nosotros como auditores tenemos que hacer como respuesta a esos riesgos evaluados. Es decir, oye, ¿qué procedimientos tenemos que hacer? Vamos a hacer una estrategia de controles,
vamos a hacer una estrategia full sustantivo, vamos a evaluar el riesgo de incorrección material en los estados financieros. ¿En qué oportunidad lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer en un solo corte a diciembre, en dos visitas? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Va a haber, hemos identificado algún tema de fraude o no? Si hubiésemos identificado un tema de riesgo de fraude, ¿qué más vamos a hacer? Etc. Entonces, esta valoración, como lo vuelvo a indicar, se hace de una manera integral en todas las fases de la auditoría, ¿sí? Y es un proceso vivo, ¿ok? A ver, este es un ejemplo de un proceso de valoración de riesgos a nivel de firma, ¿ya? A esta primera parte que habíamos visto, está acá, ¿se acuerdan? Ya. Es un ejemplo, hay muchas firmas que tienen distintos programas de calidad para saber si aceptan o no un cliente. Acuérdense, no todo es cuando se lleva a cabo una auditoría, jalar clientes, obtenerlos y dejar de lado el tema del impacto profesional a nivel de nombre que pueda tener en la firma, ¿no? Entonces, todas las firmas, me animaría a decir, por lo menos las Big Four y muchas de aquellas firmas que están en proceso de crecimiento, tienen este sistema de valoración de riesgos a nivel de firma, ¿no? Este es un ejemplo que en su momento yo vi hace muchos años en una firma mediana con la cual era una firma que auditaba un componente que nosotros tenemos en el exterior. Y me pareció muy válido, me pareció también muy importante y un ejemplo muy práctico de cómo llevar en la práctica este tipo de conceptos, ¿ok? Eh, en este ejemplo se alinean dos temas, ¿no? La probabilidad de que algo suceda, ¿sí? Y lo clasifican desde remoto uno hasta casi cierto, ¿ok? Y si sucediese, ¿cuál sería el impacto? Desde uno material, perdón, inmaterial, hasta 5 que es muy material, ¿no? En función a esas probabilidades, ¿sí? Determinan controles o acciones que van a hacer que el riesgo que salga, o sea, el riesgo que quede, pueda clasificarse como bajo, moderado, alto, ¿no? La teoría nos dice de que si yo tengo una probabilidad muy alta que suceda, o sea, un 5 y esa situación me da un impacto muy material y no tengo alguna acción de contingencia o algún control o alguna forma por parte de firma de evitar este impacto, probablemente el riesgo que me quede sea muy alto. Y si el riesgo que me queda sea muy alto, entonces no es muy recomendable trabajar con ese cliente, ¿ok? Lo vamos a ver aquí, ¿ya? Son cuatro situaciones eh, que se han colocado como riesgos a nivel firma. Si se dan cuenta, ninguno tiene que ver con los estados financieros, ¿ya? Y hay una valoración del riesgo inherente, en donde se combina la probabilidad de que suceda, el impacto y el resultado combinado, ¿ok? Y sobre eso, como les decía, hay una respuesta, un control de la firma, quién es el responsable y después de aplicar esta respuesta, cuál es el riesgo residual que quede, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo. Dice, un cliente de alto riesgo es aceptado por la firma. Ya, supongamos, muchas firmas internacionales no trabajan o tienen como política no trabajar con entidades del Estado, especialmente en economías que están en proceso de crecimiento. Eh, son prácticas globales. Algunas sí lo hacen, pero para poder trabajar con entidades del Estado, llámese, hay mucho riesgo de impacto en el nombre de la firma, ¿no? Todos sabemos que nosotros como auditores, no es responsabilidad del auditor identificar fraude en los estados financieros, ¿ok? Ni tampoco malversaciones, ni tampoco viabilidades de proyectos, ¿no? Nuestra función es evaluar que los estados financieros sean razonables, pero sin embargo, tenemos que hacer procedimientos para asegurarnos
que no hay un indicio de fraude. ¿Ok? Entonces, muchos casos al estar en estas compañías del Estado, llámese en otro tipo de compañías de otros sectores, como los sectores de tragamonedas o sectores muy nuevos o muy especializados como los startups o sectores que operan con criptomonedas ahora últimamente. Entonces, muchos de esos clientes, por su naturaleza, ya implican un riesgo alto para la firma. Porque si algo falla, si el riesgo de detección del auditor se incrementa de manera significativa, lo que puede conllevar es que el nombre sea afectado. Entonces, en este ejemplo, hay un cliente de alto riesgo para la firma. ¿Cuál es la consecuencia probable, no? De que puede darse de que haya tiempo no facturable, o sea, que se trabaje y que no se facture para alcanzar los objetivos, porque normalmente este tipo de clientes lo que hace es tienen un contrato fijo y no se aceptan costos adicionales, ¿no? O incluso en peores situaciones se pueden dar situaciones de litigios, llámese porque no se identificaron situaciones que no estaban dentro del alcance del auditor, entonces todos hemos visto y hemos escuchado noticias de estos casos, ¿no? De manera local, de manera internacional, entonces no es algo nuevo. Entonces, bajo este ejemplo, se da que una probabilidad de que suceda es 4, o sea, es algo muy alto. Si sucede, el impacto sería muy alto para la firma y hay un resultado combinado de 16. Acuérdense que en nuestro cuadrito anterior el efecto máximo era 25, ¿no? Entonces estamos muy pegados al efecto máximo. Entonces, ¿qué es lo que ha establecido esta firma? Dice, la respuesta de la firma, hay un manual, ¿sí? En la que fija criterios y hay un socio director, o sea, que es el socio líder de la firma, que aprueba los nuevos clientes. Entonces, se entiende que al seguir los lineamientos del manual, al documentar todos los salvaguardas, etc., ya se está bajando el riesgo residual abajo, ¿no? Y por lo tanto no se requiere ninguna acción. Ahora, la pregunta es, si acá no hubiese algún control, alguna acción de la firma, entonces esto sería alto y definitivamente no creo que ninguna firma se exponga a tener este riesgo latente, ¿no? Bueno, otro tema también importante, que no estamos hablando todavía de estados financieros, ya estamos hablando de valoración de riesgos a nivel firma. Otro tema muy importante también es la independencia, ¿sí? La independencia de los miembros del equipo y en general de toda la firma de auditoría respecto a este cliente, ¿no? Eh, ¿Cuál es la consecuencia probable? Que se podría dar una opinión eh, y tener conflictos de intereses o conflictos de independencia y esto pueda conllevar una pérdida de la reputación de la firma en la comunidad, ¿no? Entonces, la probabilidad de que suceda, lo han puesto que es bajo, el impacto de que si sucediese sería alto y hay un resultado combinado de 8, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta de la firma? La firma tiene políticas, tiene procedimientos, tiene declaraciones anuales, las firmas internacionales tienen declaraciones trimestrales de independencia, en donde cada trabajador hace un manifiesto, pone su firma y dice, yo soy independiente de tal cliente, etc., y considera por qué es independiente, ¿ok? Entonces, en este caso, al esta firma también tener políticas, procedimientos, el riesgo residual es bajo, ¿no? Entonces no hay una acción que ejecutar. Am, También hay un riesgo a nivel firma de que los encargos no se planifican de manera adecuada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que haya tiempo no productivo por parte del personal, ¿sí? Y por lo tanto, al no haber un tiempo productivo ni una estrategia de auditoría definida, haya situaciones importantes que no se den como parte de la evaluación, ¿no? Es decir, que se les pase cosas. Entonces, si se dan cuenta aquí, una probabilidad que suceda alta, si sucede el impacto es muy alto, hay un resultado combinado de 20. ¿Y qué es lo que ha hecho la firma como un control? Que todas las auditorías tengan unas reuniones de planificación, ¿sí? Y que alguien lleve el control de que esas reuniones se dieron efectivamente, ¿no? Y finalmente, ya hay un riesgo a nivel firma de que el personal asignado no cuente con las aptitudes, con los conocimientos necesarios, ¿ok? Y esto conlleva a que
hay una calidad eficiente de acuerdo al cumplimiento de las NIAs, el resultado combinado es alto, ¿sí? Y lo que se está estableciendo aquí de que se den cursos de formación de acuerdo a las necesidades identificadas, ¿ok? Ah, y como una acción adicional requerida, están considerando de que, aparte de que se den los cursos, alguien haga seguimiento de que efectivamente las personas asimilaron el conocimiento. No sé, vi a alguien que tenía la mano levantada, no quise cortar la idea antes que se me vaya. No sé si alguien quiere participar. Vi que habían levantado la mano. Ya, perfecto. Igual, si nos avisan, en todo caso, sí, si desean participar en la siguiente slide. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario, algo distinto que ustedes vean en la ejecución de su trabajo? Yo, como les digo, mi experiencia en las firmas con las que he podido compartir trabajo, ya sea en las que he estado laborando, o en las que tengo amigos, o en las que he revisado papeles de trabajo por auditorías globales, he visto que todas las firmas tienen un proceso de evaluación de riesgos global, de independencia, de aceptación del cliente, dependiendo de la categoría del cliente, monto, naturaleza, sector, las aprobaciones incluso no solo van de manera local, sino hasta de manera global, ¿sí? Bueno, veo acá dos preguntas, dice. Bueno, dice, ¿esta evaluación se realiza para determinar si la firma va a aceptar el cliente? Sí. Bueno, la pregunta de Cristian, si la evaluación se realiza para determinar si la firma va a aceptar el cliente, totalmente. O sea, lo mínimo, te cuento lo que pasa en la práctica, ¿no? Cuando llega una solicitud de cliente, lo mínimo que se hace es, se ve quiénes son los accionistas, se ve si los accionistas de la compañía y los accionistas de la casa final, ¿no? De la matriz final, los temas reputacionales de estos accionistas, eh, y obvio que se pide una reunión al cliente para ver por qué quiere, no sé, cambiar de auditor, etc., ¿no? Eh, ¿Por qué? El peor escenario podría ser de que te estés asociando con una entidad que sea un vehículo para el lavado de dinero. Y como tú como auditor, tu alcance no es evaluar esos temas, podrías caer en el riesgo de detección de dar una opinión limpia de estados financieros y más adelante que se, que se, que salgan estos temas y podrías también ser implicado como cómplice de esta situación, ¿no? ¿Ok? A ver, tengo algunas preguntas. Dice, ¿qué aspectos abarca el dictamen de auditoría? Tenemos una sesión muy buena de dictamen de auditoría de acá a unas semanas, que sí habla parte de la conclusión, ¿sí? Ahorita no es parte del tema, eh, pero para llegar a esa conclusión tenemos que efectuar todo lo que es evidencia y al final determinar si esa evidencia nos da la razón en el estado financiero, ¿ok? Dice, un auditor independiente, ¿qué tendría que valorar como relevante? Bueno, lo que acabo de mencionar, ¿no? Evaluación de los accionistas, evaluación también de ciertas noticias relacionadas a estos accionistas, a la misma entidad, pedir estados financieros de la entidad, porque puede ser de que te afiles con un cliente, pero viendo los estados financieros, conversando con la gerencia, te das cuenta que es una entidad que está en un proceso de crecimiento de un sector económico muy complicado, o incluso ya podría tener un problema empresa en marcha. Entonces, podrías afiliarte, pero ¿quién te aseguraría que sea un cliente que te dé que no te complique mucho el trabajo, ¿no? Desde el punto de vista de que no pague, no te dé la información con calidad, o te ponga limitaciones, etc., ¿no? No, a ver, ¿qué áreas se involucran para dar el ok a la aceptación de los clientes? Va a depender mucho de la estructura, ¿ya? Yo te hablo de una estructura de una Big Four en la cual hay un área de riesgos e independencia, y es el área que se encarga de evaluar la aceptación de los clientes, ¿sí? Después de obtener el input del equipo de atención del cliente o que lo va a atender, ¿no? Y dependiendo de la naturaleza de estos clientes,
las aprobaciones, como lo vuelvo a indicar, no son solo locales, sino algunas veces se van hasta el exterior, ¿no? Llámese